nosotros no podemos predecir cuándo va a haber un terremoto, no podemos predecir cuándo va a haber un tsunami. Eso nadie lo ha hecho y nadie lo puede hacer aún. Es normal que después que pasa el terremoto salen un montón de noticias diciendo que Julano, X persona o X institución está prediciendo un terremoto. Pero la realidad es que nadie lo ha hecho y nadie lo puede hacer aún. No podemos predecir cuándo va a haber un terremoto, pero podemos hacer un pronóstico de los efectos de ese terremoto. Porque para el pronóstico sí tenemos elementos suficientes para poder decir. Por ejemplo, sabemos que si ocurre un terremoto de magnitud fuerte, por ejemplo, de 6 a más grados o 7 grados, digamos, tomemos como ejemplo 7 grados, y sabemos que ese terremoto ocurre a una profundidad superficial, como por ejemplo entre 20 y 40 kilómetros, y si a eso le sumamos otro factor geológico, como por ejemplo que los suelos son blandos, sueltos, permeables, y esos espesores de suelo con esa característica son potentes, son muy gruesos, entonces yo espero que hayan fuertes amplificaciones del suelo, las sacudidas del suelo va a ser muy fuerte y eso va a dañar a las edificaciones. ¿Por qué? Porque tenemos una poca profundidad hipocentral, una poca distancia epicentral y condiciones de suelo que permiten la amplificación de la onda sísmica, o sea que la sacudida del suelo va a ser mayor. Eso a mí me dice que cualquier infraestructura que esté en un rango de 20 a 40 kilómetros va a sufrir fuertes sacudidas. Esos son los parámetros naturales. Si a esos parámetros naturales yo le sumo los parámetros antropológicos, o sea, donde ya el hombre tiene que intervenir, como por ejemplo que hay infraestructura, ya sean verticales u horizontales, carreteras, puentes, edificios, lo que sea, ¿verdad? Casas de un piso o edificios de multipiso, si están bien construidos, o pueden estar bien construidos pero mal diseñados, o pueden estar bien construidos y bien diseñados, pero los materiales de construcción son de pésima calidad, o están bien construidos, bien diseñados, con buenos materiales de construcción, pero la mano de obra fue pésima, o si esos 4 factores que dependen del hombre fueron correctos, pero la corrupción intervino. Como por ejemplo, estaba viendo yo unas fotografías ahí en Ecuador, y muchas fotografías que se han visto en el lado de China, donde están las columnas, pero las columnas son huecas por dentro, o sea, la corrupción solamente hizo el esqueleto, hizo el cascarón de la columna y por dentro son estructuras huecas. Y ahorita vemos, ¿no?, el resultado de eso. Vemos muchos errores en el diseño de muchos edificios, hay muchas violaciones de normas. Nosotros estamos mucho mejor capacitados porque por lo visto tenemos mejores normas, o al menos nos preocupamos por cumplir en la medida de nuestras posibilidades el cumplimiento de esas normas. Entonces, hay factores naturales y factores que derivan de la intervención del hombre, que de eso depende, de la vulnerabilidad de las infraestructuras. A mayor vulnerabilidad, mayor daño. A menor vulnerabilidad, menor daño. Eso es independiente si el sismo es grande o leve.